Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos hoy en la iglesia a Mateo, apóstol y evangelista. Bueno, nos unen al apóstol con aquel que aparece como el que escribió el Evangelio, que aparece en primer lugar en el Nuevo Testamento. Aunque no hay pruebas fidedignas de que sean la misma persona, sin embargo hoy hacemos memoria de aquel que el Señor llamó desde la mesa de los recaudadores de impuestos, que ya vamos a entender lo que eso significa. Antes de este llamado de Jesús a Mateo o a Leví, como aparece también en el Evangelio, había sanado Jesús a un paralítico. Recordemos que para la mentalidad, sobre todo de las autoridades judías de aquella época, que así lo habían enseñado también al pueblo, los enfermos como los ciegos, paralíticos, leprosos, etc., eran personas que no eran tenidas en cuenta como miembros del pueblo de Israel. Es decir, en todos sus derechos y que ocuparan un lugar realmente importante en medio del pueblo. Eran tenidos casi como unos malditos porque la enfermedad se veía como una maldición de Dios, seguramente por el pecado de ellos, decían las autoridades religiosas, o porque habían pecado sus antepasados. Una mentalidad bastante contradictoria con lo que nosotros ya entendemos hoy del Evangelio. Bien, entonces el Señor sana a un paralítico. ¿Qué quiere decir? Lo integra a la comunidad. A ese que era desechado, despreciado, olvidado, Jesús lo trae y dice, este es importante, este es valioso. Cuando le restaura precisamente su salud, lo hace uno en la comunidad y recordando que Dios está primero para el ser humano antes que para cualquier obligación litúrgica, si queremos pensarlo de esa manera. Después de esto entonces aparece Jesús ante el cobrador de impuestos. Recordemos, un cobrador de impuestos en Israel era un maldito, era un pecador, era alguien que se aprovechaba del pueblo de Israel a favor propio y a favor del Imperio Romano. Entonces, de entrada, Leví, o el que Jesús va a llamar Mateo, ya era un desechado también, igual que el paralítico. Aquí hay una relación bien interesante, porque el evangelista Mateo nos va a ir indicando cómo Jesús viene a buscar a los enfermos, no a los que están sanos, a los pecadores y no a los justos, como dice la misma palabra de hoy. Y esto va a causar resquemores, va a causar rechazo de parte de las autoridades religiosas de Israel, va a causar rechazo de parte de aquellos que se creían muy religiosos porque cumplían al pie de la letra la ley de Israel, ¿verdad? Entonces Jesús llama y Mateo inmediatamente deja lo que está haciendo y lo sigue. Jesús le dice, sígueme. Mateo se levanta inmediatamente y deja su vida pasada. Es que dejar el trabajo que estaba haciendo de cobrador de impuestos, que le significaba precisamente una vida de pecado, al levantarse de allí y seguir a Jesús dice, yo dejo mi vida de pecado y al llamado de Jesús yo lo sigo. Fíjense que Jesús no le pide ninguna condición a Mateo, ninguna. Tan solo le dice, sígueme. No le dice, mira, vas a tener que hacer penitencia, vas a tener que hacer 8 retiros espirituales, vas a tener que hacer catequesis, aprenderte el catecismo de la iglesia. Nada de eso le dice Jesús. Jesús lo mira con amor. Jesús mira lo profundo del corazón de este hombre. Jesús descubre en él también a un hijo de Dios. Y ahí, en ese corazón profundo que ni el mismo Mateo había descubierto de la dimensión que tenía en su corazón como hijo de Dios, entonces el Señor lo llama, no lo juzga, no tiene en cuenta su pasado. Fíjense que es una renuncia al pasado y una adhesión inmediata a Jesucristo. A Jesús lo que le interesa es que nosotros le sigamos, que le creamos y vayamos tras de sus huellas y confiemos en Él. Él no está haciendo un inventario de nuestros pecados anteriores, ni de qué hicimos o dejamos de hacer. Él lo único que nos pide y espera de nosotros es que le creamos y lo sigamos confiando plenamente en Él.
Esto tampoco le gustó a las autoridades judías. Esto no le gustó a los fariseos, que eran tan cumplidores de la ley. Les molesta, ¿verdad? Pero sigue aún más el extremo de las cosas. Dice que Jesús, sentado a la mesa o reclinado en la mesa, nos dice el texto, allí en casa de Mateo o con Mateo y sus discípulos, dice que también allí estaba él y otros que llegaban a escucharle y también se recostaban a la mesa. Fíjense, la casa generalmente simboliza el espacio de Jesús y sus discípulos, la comunidad. Es decir, que si llegaban otros pecadores, si llegaban otros publicanos, si Mateo se integró a esa casa, es decir, se integró a la comunidad de Jesús, empezó a tener un espacio allí. Y tampoco la comunidad le pidió cuentas de su pasado. No, él decidió seguir a Jesús y la comunidad lo acoge con amor y va a ocupar un lugar importante como todos los que están allí en la mesa. Y con él llegan también otras personas que se consideraban pecadoras, excluidas, en fin, con todas esas connotaciones que a nosotros a veces nos gusta ponerle a la gente y que nos hace sentirnos mejores y que nos da el derecho de ser como la aduana de Dios para ellos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque este texto de Mateo en el día de hoy está denunciando esas actitudes aduaneras que nosotros, así lo ha dicho el Papa, ejercemos con nuestros hermanos. Eso de que si no has hecho el proceso tal, si no das los pasos tales, etcétera, no puedes integrarte a la comunidad. No es así. Se acoge a las personas, se les ama, se les integra y en el camino, por la fuerza de nuestro trato amoroso, por la comprensión que tenemos hacia ellos, ellos irán descubriendo las riquezas de la fe y querrán saber mucho más y se adentrarán en los misterios de la palabra de Dios, del Evangelio y querrán conocer un poco más de lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los años y entonces se sentirán cada vez más parte de ella. Hoy yo los invito, mis hermanos, a volver sobre este texto y sobre esta celebración que asumimos nosotros en el día de hoy. También a los que no están en la iglesia, Dios los llama, sobre todo a ellos, porque ha venido por los enfermos y no por los sanos. ¿Cuándo vamos a acabar de entenderlo? ¿Cuándo vamos a terminar de ejercer esa función aduanera sobre nuestros queridos hermanos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser prejuiciosos, de creernos mejores que los otros? ¿Cuándo vamos a asumir con humildad que el Señor también nos llamó a nosotros indignos, que también en nuestra vida hay oscuridades y que si fuera por merecimientos no seríamos dignos de pertenecer a la comunidad, a la familia de Jesús? Acogida, brazos abiertos, amor, actitud de hermanos es lo que el Señor nos está pidiendo hoy en esta celebración de Mateo, de ese que renunció totalmente a su pasado, a su pecado, para seguir a Jesucristo y que muchos hoy también lo quieren hacer y nosotros les cerramos las puertas. Que el Espíritu Santo te inunde, te llene de su fortaleza y de su luz, mi querido hermano, mi querida hermana, y que entonces juntos seamos testigos del amor de Jesucristo y acojamos en una iglesia de puertas abiertas a todo el que se quiera acercar a Jesús. Los invito a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.